Buenos días a todos. Querida Noelia Escobar, responsable de Relaciones Institucionales e Intangibles de Incotec, queridos empresarios, queridos autónomos, bienvenidos a la CEA y agradeceros que hayáis abierto esta ventanita y acompañarnos hoy en este seminario online sobre las novedades en torno a la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Esta actividad que desde la CEA la enmarcamos dentro del proyecto CSEAN, el Centro de Servicios Europeos a la Empresa Andaluza, proyecto que está ejecutado por 4 entidades, la Agencia IDEA, la Agencia Andaluza del Conocimiento, el Consejo Andaluz de Cámara y nosotros, y que es el nodo en Andalucía de la red más importante de apoyo a la empresa, que es la Enterprise Europe Network, red patrocinada por la Comisión Europea y que la conforman más de 600 instituciones en 60 países y financiada, como os he dicho, por la Comisión Europea a través de la iniciativa de competitividad de la PYME, o más conocida por su acrónimo en inglés, COSME. Además de los centros SEAS andaluces, tenemos el apoyo de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía a través de la Red de Información Europea de Andalucía, que intenta coordinar y apoyar a los centros informativos en materia de la Unión Europea, como pueden ser los Europe Direct, los centros de documentación europeas y los miembros de la Enterprise Euro Network. El objetivo de la Enterprise Euro Network no es otro que apoyar y dar servicios profesionales a las pymes y autónomos en materia de innovación, internacionalización e información europea. Bueno, los fondos Next Generation. Llevamos desde marzo con la entrada de la crisis sanitaria, en abril ya la Comisión Europea reaccionó y estamos oyendo de los Next Generation desde aquel momento y nos encontramos en una llegada efectiva, una llegada real de estos fondos eminente. De hecho, ya el Estado ha publicado alguna que otra convocatoria. Podemos señalar la que realizó el SEDETI de un valor de 35 millones de euros para el programa tecnológico aeronáutico, o la que ha realizado el Instituto de Eficiencia Energética IDAE sobre el programa de rehabilitación energética de edificios de otros 300 millones, todo esto financiado a cargo de los Next Generation. Por tanto, nos encontramos en un momento en que las empresas y el sector público tenemos que hacer nuestros deberes y tenemos que contribuir para alcanzar el éxito de los fondos en la tesitura que nos encontramos. Pero alcanzar los éxitos, que es una aplicación efectiva, se encuentran con muchos retos. A mí se me viene a la mente mínimo 4. Uno es, teniendo en cuenta el horizonte, el tiempo, es decir, el compromiso que estos fondos tenemos de unas transferencias de 70.000 millones en 3 años, las administraciones públicas tienen que hacer un gran esfuerzo en conseguir una simplificación
administrativas. Es un mantra que desde la Confederación de Empresarios no paramos de demandar, pero ahora es más que necesario. Acortar los tiempos de la tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción hará que favorecerá la llegada del dinero en tiempo. También tendrán que flexibilizar los instrumentos de colaboración público-privada para que se haga de una manera más ágil el trabajo común entre las administraciones y las empresas. Y por último, tendrán que evitar trámites previos que suelen retardar la concesión de ayuda, como pueden ser la fiscalización o la acreditación de existencia de créditos presupuestarios, que suelen ser trabas al avance en la tramitación tanto de contratos como de subvenciones. Por otro lado, en segundo punto, entendemos que se debe acelerar el ritmo de publicación de licitaciones y convocatorias. En este punto nos resulta fundamental que se acelere el trabajo de coordinación entre el Gobierno central y, en nuestro caso, la Junta de Andalucía. No tenemos que olvidar que un 50% de estos fondos los gestionarán las comunidades autónomas y los entes locales. Desde el punto de vista de nuestro lado, de los empresarios, para que haya un éxito de los fondos, en la ejecución de los fondos, debe haber un equilibrio real entre los proyectos ejecutados por las grandes empresas, los proyectos transformadores, y la participación del tejido, del gran tejido empresarial, como son las pymes y los autónomos. Estos últimos podrán aplicar, ya sea a través de suministro en los proyectos como parte o colaboradores de las grandes empresas en los proyectos tractores, o por sí mismos en la entrada de licitaciones o convocatorias de ayudas y subvenciones. Pero las pymes y los autónomos necesitan pedagogía, necesitan información, necesita información de la existencia de estos fondos, cuáles son los ámbitos de aplicación, con qué condiciones, con qué plazos se van a presentar. La mayor parte de este tejido en su vida ha tenido que lidiar, ha participado en una licitación o ha tenido que pedir una subvención. Esto supone un hándicap, si queremos que sea lo más permeable posible. Para superar este hándicap es el objetivo que hoy nos hemos marcado en esta jornada, que no es la primera que tenemos, que llevamos ni con Incotec ni con los fondos Next Generation. En esta línea, la CEA está realizando una estrategia de alianza de acercamiento a los líderes, organizaciones líderes en su materia, como puede ser el caso de Incotec, que es la consultora referente a nivel nacional en temas de innovación y de fondos europeos, con quien hemos suscrito recientemente un convenio de colaboración para realizar actividades informativas y de asesoramiento como la que hoy estamos realizando, actividades que resulten útiles a las empresas andaluzas, que la información que hoy traslademos y otros días vayamos trasladando, le permitan prepararse para los nuevos proyectos que vayan a acometer y aumentar las posibilidades de una financiación exitosa. También nombrar que el pasado lunes firmamos un convenio de colaboración con CaixaBank, probablemente el banco con mayor implantación en Andalucía, con un objetivo igual de similar, de facilitar a las pymes y al autónomo el aprovechamiento de estos fondos. Hoy nos acompaña, aparte de Noelia, Elisa Collante, que es la delegada en Andalucía y nexo de unión entre CEA con Incotec, y mi compañero Daniel Ront, responsable del seguimiento de los fondos aquí en esta casa. Y sin más, los iremos viniendo, irán participando en cada una de las partes, y sin más, pues le traslado la palabra a Noelia, que es la que de verdad nos va a hablar de la materia y la que va a estar, tener su presentación y luego os ayudará a todas aquellas preguntas que
que te puedan responder, y si no, pues nos las dejáis ahí, intentaremos responder en la medida que podamos a posteriori. Noelia, buenos días de nuevo y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias a vosotros y un placer volver a compartir mesa virtual con vosotros y con todos los asistentes. Espero que sea de utilidad para todos. Voy a compartir pantalla. Entiendo que se está viendo. Ahora a mí todavía no. Vale, vamos a probarlo de nuevo. Entiendo que sí. Ya sí. Vale, venga. Pues vamos a ponerlo en formato presentación. Vamos ahí. Vale, en principio el objetivo de la presentación es realizar una actualización, un update sobre la actual situación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, el objetivo del webinar es bajar ya a terrenos más prácticos, ya como se ha adelantado. Ya hay convocatorias, ya en este mes de junio se ha procedido a convocatorias reales, a bajar al terreno de juego ya con mecanismos concretos y mecanismos de asignación. Hablaré de TIC, de aspectos prácticos, y haré una breve introducción a las primeras convocatorias que ya son una realidad y las que se esperan inminentes durante este mes de julio y agosto. Ya es un hecho, ya no es un futurible, una expectativa a realizar. Como sabéis, la comisión hace cuestión, yo ya pierdo la noción del tiempo, pero creo que ya hace casi 3 semanas adoptó ya una propuesta de decisión por la que se concede a España 69.500 millones de euros con cargo a este mecanismo de recuperación y resiliencia. Ahora estamos a la espera de que el Consejo Europeo, como sabéis, tiene que terminar este procedimiento ratificando esta propuesta adoptada por la Comisión Europea, y tendrá un plazo máximo de 4 semanas desde la adopción de la propuesta por la Comisión. Esto aproximadamente vencería, o esperamos que en las próximas 2 semanas se produzca esta ratificación por parte del Consejo Europeo. ¿Qué ocurre tras esta aprobación? Tras la aprobación se procederá a la firma del acuerdo de financiación, y por parte de la Comisión Europea se procederá al desembolso de la prefinanciación, del anticipo del 13% de este importe total asignado a España, donde nos llegaría a unos 9.000 millones de euros. Estamos hablando de cantidades muy significativas, estamos ante cantidades drásticamente importantes, ¿no? Estamos hablando que el 70% de estos casi 70.000 millones de euros en transferencias de capital, no estamos hablando de los préstamos llegarán a partir del 23-24, sino de ayudas a fondo perdido, tendrán que asignarse por parte de España entre el ejercicio 21 y 22, y ya somos todos conscientes que nos hemos comido un primer semestre del año, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía el reto va a ser mayor. El restante 30% para completar estos casi 70.000 millones de euros se tendrán que asignar en el ejercicio 23. Para que nos hagamos o nos situemos en una composición de lugar, de ver comparativamente qué supone esta gestión presupuestaria, esta gestión de fondos, estaríamos hablando que tendríamos que gestionar algo más de 25.000 millones de euros año, que si lo comparamos con el fondo que puede ser más similar, que serían los fondos estructurales, los fondos FEDER, estaríamos multiplicando 7 veces los aprox 3.500 millones de euros que hemos gestionado en la programación FEDER anterior, con lo cual pues todos podemos ver la magnitud que supone este reto y bueno, pues el gran esfuerzo que tenemos que realizar entre todos para que esto sea una realidad y se gestione de una forma eficiente. Recordando y haciendo un poco simplemente un repaso en 3 diapositivas de qué supone las directrices y la estructura de este Plan Nacional de Recuperación, que como digo ya es un hecho, ya es una realidad. Aproximadamente casi un 40%
de estos fondos van a ir dirigidos al eje de transformación, transición ecológica, esta España verde. Aproximadamente un 20% o algo más iría al eje de la transformación digital, de conseguir esta digitalización del tejido productivo, y acompañaríamos a estos dos ejes sustancialmente líderes, o podemos decir core, de este Plan Nacional de Recuperación, con el eje de una España sin brechas de género, el eje de igualdad y el eje muy importante de cohesión social y territorial. Se puede acceder ya en la página de Moncloa a todo el contenido de este Plan Nacional de Recuperación. Hay toda una web a disposición en la que se van actualizando contenidos, desde presentaciones de los distintos ministros, desde los contenidos de las distintas actuaciones de inversión. Es interesante que le des un vistazo. A continuación, yo creo que en la siguiente diapositiva aparece el enlace a la web de Moncloa. Esta estructura del Plan Nacional de Recuperación, como hemos dicho, cuenta con 4 ejes, 10 políticas tractoras y 30 líneas de actuación. Cada una de ellas cuenta con una serie de actuaciones de inversión y reforma, una serie de ítems intermedios de medición a través de indicadores, de KPIs, de resultados, beneficiarios y costes asociados. Entendiendo que todo el enfoque de este Plan Nacional de Recuperación tiene que ir destinado a un crecimiento sostenible e inclusivo. No me voy a detener en cada una de las políticas tractoras. Esta es una diapositiva, hay un contenido que se ha repetido en estos meses. Bueno, pues tenemos, quizás por significancia a nivel de impacto, tenemos la modernización y la digitalización del ecosistema de nuestras empresas, que sería la política 5, con casi un 23% del presupuesto. La política 1, que todo lo que tenga que ver con la agenda urbana, rural y lucha contra la explotación, con un 20%. Bueno, pues aquí tendríamos un poco distribuida el presupuesto, estos 70.000 euros distribuidos por las distintas políticas. La estructura ya del Plan Nacional de Recuperación, del texto definitivo que la Comisión Europea ha aprobado, aquí veis la referencia en la web de Moncloa, donde podéis acceder a todos los contenidos actuales, cuenta con 212 medidas, de las cuales 110 son medidas de inversión, actuaciones de inversión, y 102 son actuaciones de reforma, para el periodo que iría el ámbito temporal extendido del 21 al 23. A partir del ejercicio 24 al 26 se hablaría de una extensión de este Plan Nacional de Recuperación continuista a las actuaciones ya iniciadas entre el 21 y el 23 para la asignación de la parte de los préstamos reembolsables. Estas actuaciones cuentan con 20 programas tractores de inversión, que como veis aquí sustancialmente están priorizados por importes, y veis que bueno, pues, el que tiene un importe más significativo, que casi duplica al siguiente en orden, es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, que tan visible ha sido en estos meses en los distintos medios de comunicación, con casi 13.000 millones de euros. A continuación le sigue el programa de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, muy importante, como se ha comentado ya anteriormente. Ya hay convocatorias para el tema de rehabilitación de edificios, va a ser un contenido muy importante, sobre todo en las competencias delegadas en las comunidades autónomas. Tenemos la modernización de administraciones públicas. Aquí quiero señalar el programa tractor de inversión dirigido a la nueva Política Industrial de España 2030 y Estrategia de Economía Circular, con algo más de 3.700 millones de euros. Como digo, toda la información la podéis en mayor detalle y en extenso de cada programa, de cada una de las actuaciones por ministerio. Son documentos muy densos, pero están un poco a disposición de todos en esta web de fondos de recuperación de Moncloa. Me quiero centrar, para que veáis el ejemplo concretamente de un programa, como puede ser el ejemplo, la palanca 5, el componente 12, que es la Política Industrial España 2030, que creo que, bueno, que es muy transversal a todo el ecosistema innovador y a los asistentes, a la mayoría de los asistentes que podéis acudir, un ejemplo de qué es una palanca y que incorpora un componente concreto como la política industrial. Lo primero que recoge una política palanca y un componente es el objetivo. En este caso, la Política Industrial Española 2030, el objetivo es impulsar a la modernización y la productividad del ecosistema español de la industria y servicios.
desde un punto de vista que conceptualmente se considera esta política industrial desde un componente de cadena de valor muy extensa, como digo, industria y servicios anexos, mediante la digitalización de esta cadena de valor, impulso de la productividad, competitividad y mejora de todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética en distintos sectores estratégicos claves, hacia la transición verde y la transformación digital. A continuación, esta palanca incorpora una serie de, como digo, políticas de reforma y de inversión. Las codificadas como R son políticas de reforma y las codificadas con la I mayúscula son las distintas políticas de inversión que incorpora, por ejemplo, este componente 12 dirigido a esta política industrial. Como veis, hay dos actuaciones de reforma, la Estrategia Española del Impulso Industrial 2030 y la Política de Residuos e Impulso a la Economía Circular, y hay 3 actuaciones de inversión. Espacios de datos sectoriales, contribución a proyectos tractores de digitalización en aquellos sectores productivos considerados estratégicos inicialmente, con una dotación ya de 400 millones de euros contra el presupuesto del Ministerio de Industria. Señalamos una actuación de inversión I2 con el programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial, que si veis es el eje, el core del presupuesto que va a manejar, en este caso, industria contra el mecanismo de recuperación, dotado con unos 2.500 millones de euros. Señalo porque vamos a incidir un poquito más en esta actuación de inversión 2. Y por último, la actuación de inversión 3, que es todo lo que tenga que ver con el plan de apoyo a la normativa de residuos y fomento a la economía circular, con 850 millones de euros. En este sentido, el importe total estimado que va a gestionar el Ministerio de Industria serán de unos 6.000 millones de euros, de los cuales contra el mecanismo de recuperación y resiliencia irían unos 3.700 millones de euros, y como veis, la actuación de inversión 2 es la que captaría casi el 90% de estos fondos. Ahora vamos a detallar un poquito más 2 actuaciones de inversión para que veáis un poquito más el detalle de cómo entran en el terreno. Ya hablan de temas con cara y ojos, como sería la actuación de inversión 1 y sobre todo la actuación de inversión 2. La actuación de inversión 1, como recogemos, trata de encontrar o fomentar unos espacios de datos sectoriales, contribuyendo a proyectos tractores que digitalicen ciertos sectores productivos considerados estratégicos a priori, luego se incorporarían otros. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Este programa se llevará en coordinación con el Ministerio de Economía y Digitalización. Se la puesta en marcha de grandes espacios de datos comunes, industriales y seguros que ayuden a impulsar la innovación empresarial en principales sectores industriales estratégicos considerados a priori, que sean el agroalimentario, la movilidad sostenible, la salud y el comercio, y posteriormente se incorporarían otros. ¿Esto qué significa? Que en esta actuación de inversión verá a la luz distintas convocatorias de ayuda coordinadas entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía y Digitalización en próximos meses. Y luego tendríamos la que considero ahora mismo más relevante, porque ya ha salido una convocatoria, ha salido una orden de bases que salió ayer publicada en el BOE, y se espera una siguiente en próximos días, que es la actuación de inversión 2, el programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial, que como vemos va a ser quien maneje una gran magnitud de fondos, como he dicho, casi el 85-90% de esos 3.700 millones que manejará el Ministerio de Industria contra el mecanismo de recuperación. El objetivo, como vimos, es impulsar la transformación de cadenas de valor estratégicas en sectores industriales, con un efecto tractor para la economía y fundamentalmente para las pymes, favoreciendo la transformación de sectores como, y se dirigen entre otros, automoción, vehículo eléctrico, sector agroalimentario, salud, aeronáutico, naval, así como sectores industriales vinculados a energías renovables. Estos sectores a priori son sectores seleccionados para definir los famosos PERT industriales. Pero también hablan de que se financiarán proyectos de menor magnitud en ámbitos como simulación industrial, diseño y fabricación aditiva, materiales avanzados. Es decir, habrá otras convocatorias, como las que una de ellas comentaré en el apartado que voy a hablar de convocatorias inminentes, dirigidos a proyectos individuales en temáticas concretas de sectores industriales. ¿Vale? El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia está ya pintado, ya recoge en el Presupuesto General del Estado del 21 una partida de casi 26.600 millones de euros para proyectos de transformación con cargo
de alguna forma adelantándonos a estos fondos de recuperación del Next Generation. 2.400 millones van con cargo a REACT-EU, que es el complemento financiero, el mecanismo que complementa financieramente al mecanismo de recuperación y resiliencia, y unos 24.000 millones, algo más, a este mecanismo de recuperación y resiliencia. Es decir, no tenemos que esperar al anticipo de este 13% de la Comisión Europea que esperemos llegue entre agosto y septiembre, sino que ya podemos hacer un realizable contra esta partida presupuestaria ya aprobada en los presupuestos generales de Estado del 21. Aproximadamente, si le quitamos a estos 26.000 millones largos la parte que va a actuaciones sociales, nos quedarían algo más de 17.000 millones de euros que van dirigidos a reforzar la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo. Incide y destaco que este importe, estos 17.000 millones destinados a esta refuerza del sector productivo, del ecosistema empresarial, está recogido bajo el capítulo 7 de los presupuestos generales de Estado, que son transferencias de capital, son lo que conocemos todos como subvenciones a fondo perdido. Aquí no se contemplan los préstamos reembolsables que, como digo, se acabarán de negociar con la Comisión Europea a partir de finales del 23. ¿Dónde estamos? Bueno, pues en el Plan Nacional de Recuperación, esto es quizás es tema de una interpretación propia. Hay una etapa inicial de conceptualización que abarca desde septiembre del año pasado a marzo de este año, donde se realiza un análisis de capacidades y fortalezas, un análisis DAFO al uso, tanto por parte de las empresas como por parte de los organismos, tanto centrales, ministerios, como por parte de las comunidades autónomas a través de las MDIs, para coger el pulso al ecosistema y valorar qué capacidades y fortalezas tiene nuestro ecosistema empresarial. Con esto se define por parte de nuestras empresas un plan de inversiones con actuaciones core, estratégicas, con áreas de interés aliados, así como por parte de nuestras administraciones se empieza a definir un mapa de capacidades, un mapa de posible configuración de las posibles futuras convocatorias. A esta primera fase de concepto le acompaña una fase posterior de diseño y posicionamiento a partir del marzo de 21 hasta hace nada, hasta junio del 21, donde realmente se produce un análisis de la información. Hay mucha información en los medios de comunicación, en las distintas webs, a través de los distintos webinars, donde realmente hay una avanzadilla de normativa, avance de actuaciones, del plan, MDIs, bueno, pues hay un pool de información muy grande, donde es importante observar al entorno, tener las antenas abiertas, pero es muy importante masticar esa información, la que nos es válida para nuestro caso concreto, y filtrarla. Luego hay otro aspecto muy importante en este proceso, en esta temporalidad de marzo a junio, que es escuchar a nuestro ecosistema, interactuar con nuestro ecosistema, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestras asociaciones empresariales como la CEA, con nuestras comunidades autónomas, para identificar actores clave que nos hagan de palancas y nos posicionen y nos ayuden a posicionar en proyectos colaborativos y nos echen una mano en avanzar. Y por otra parte, y muy importante ya entre marzo y junio, haber trabajado en estructurar una base de proyectos con los que acudir a estas convocatorias que, como digo, ya desde junio empiezan a ver la luz. Y señalo en rojito la que considero es la fase en la que nos encontramos ahora y que durará o se demorará, se limitará en el tiempo, que es la apertura de las ventanillas locales, la apertura de estas convocatorias y de estos mecanismos de asignación que van a ver la luz para asignar estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Sí, como digo, parte de junio de 2021 hasta nos llevará hasta el 31 de diciembre del 23. Esto no es una carrera de vamos a poner toda la carne al asador en las primeras convocatorias, que entendemos que van a ser las menos interesantes o las que tengan menor dotación de fondos, sino que es una carrera de fondo. Tenemos que ser inteligentes pensando que esto no tiene un corto plazo, no va a durar 3, 4 meses, sino que va a durar 2 años y medio, con lo cual tenemos que dosificar esfuerzos y también
realizar una selección de aquellas convocatorias que mejor van a encajar. A lo mejor no es la de junio de este año y es la de octubre del año que viene, ¿vale? Seleccionar bien las convocatorias que encajen con mi plan de inversión, con mi estrategia como compañía y con mis proyectos core. Elaborar de forma concienzuda las propuestas. Muy importante leer la letra pequeña de la orden de bases y convocatorias. Clave, centrarnos en las intensidades máximas de las ayudas que encajen con mis necesidades de financiación. ¿Qué criterios de valoración van a tener? Aquí va a ser muy importante el seguimiento de los criterios de valoración porque, como sabéis, a la Comisión Europea España tiene que reportar semestralmente y las convocatorias van a tener unos indicadores y unos criterios muy claros con estos hitos de reporte a la Comisión Europea. Aquí hay unos conceptos nuevos como es el DNSH o el filtro verde que veremos luego. Todas las iniciativas o convocatorias no pueden impactar en negativo con el medio ambiente y si tiene algún impacto negativo tenemos que establecer medidas correctoras ya planteadas en la propuesta. ¿Qué impactos? El apartado de impactos en los proyectos va a ser importante. ¿Qué impacto va a tener en esa cohesión territorial, en esa cohesión social, en ese impacto a nivel de luchar con la brecha de género, en impacto en la cadena de valor en la que me encuentro? Bueno, pues una serie de aspectos que vamos a tener que incorporar en la mayoría de las convocatorias y, como digo, muy importante los hitos de seguimiento y justificación. ¿Dónde estamos? Como sabemos, pues se presentó el Plan Nacional a la Comisión el 30 de abril del 21. Ya hay una aprobación de la Comisión Europea hace más de 2 semanas. Estamos a la espera de la ratificación del Consejo, que si esperamos que todo vaya bien, en las próximas semanas contaremos con ella para la firma del acuerdo de financiación y ese anticipo del 13% entre el mes de agosto y primeros de septiembre. Señalo ya, hay inicio de apertura, ya es una realidad que ya hay calls cofinanciadas mediante el mecanismo de recuperación y resiliencia que ya han empezado a publicarse en junio del 2021. En muchos casos veremos que hay escaso plazo para las convocatorias que tienen que resolverse en diciembre, en este año, antes de diciembre del 21. Muchas de las convocatorias que están saliendo tienen que resolverse en ejercicio porque van contra presupuesto del 21. Y en algunos casos nos están dando 4 semanas como mucho para presentar los proyectos, con lo cual es muy importante ya haber avanzado estructuras de proyectos. Se está ahora mismo trabajando con el equipo de Moncloa, los distintos ministerios, en la definición del proceso y gobernanza de los famosos PERTEs, proyectos estratégicos país. Ya hay algunos que tienen, parece, cara y ojos, como sabemos todos, el de automoción verde y conectada, que parece que la inminencia está ahí, pero todavía no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, se espera que sea en julio. El hidrógeno verde, que será uno también de los que vean la luz en inmediato, en el que el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando de forma intensa. Industria aeroespacial, industria naval, agricultura sostenible y eficiente, bueno, recojo aquí naval, inteligencia artificial, turismo, sistema de salud puntero. ¿Estos son todos los PERTEs que van a aprobarse en estos 3 años? No, seguramente habrá otros que incorporen esta lista, pero estos son los en los que ya se está trabajando. Como digo, la aprobación del PERTE de automoción es inminente, se lleva diciendo esto meses, pero parece que tendría que ser en julio, para prever las primeras convocatorias de asignación del presupuesto que tenga este gran programa paraguas hacia la cadena de valor de esta automoción verde y conectada para aproximadamente septiembre del 21, donde se vea la primera convocatoria contra este programa, esta actuación paraguas. Importante, ya parece que las comisiones sectoriales están cogiendo dinamismo con las comunidades autónomas para iniciar todo el proceso de regulación de los convenios y la territorialización de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia para que puedan empezar a preparar y a sacar las convocatorias de gestión autonómica. Muy importante aquí la verificación que se cumple la inversión. Como sabéis, la Comisión Europea y el Consejo Europeo van a ser muy escrupulosos en el seguimiento de las actuaciones de inversión de España y de todos los países, pero España e Italia, como primeros captadores de fondos, vamos a estar en el punto de mira y va a haber hitos semestrales intermedios de control. Y aquí la Comisión Europea está trasladando a los distintos ministerios y en el
en todo lo que ha sido la negociación de la aprobación del plan de recuperación en los DNSH, que veremos lo que muchos de ellos os sonará, veremos lo que es este filtro verde, este cumplimiento del principio de taxonomía en cuanto al no perjuicio al medio ambiente. Y muy importante los KPIs, todo lo que sean el cumplimiento de indicadores de seguimiento. Y por último, pues la ejecución, justificación y certificación de los expedientes para enviar a Bruselas. Consejos prácticos que nos estamos encontrando en este último año en todo lo que está siendo la interacción con distintas comunidades autónomas y ministerios en lo que ha sido el proceso de definición de este Plan Nacional de Recuperación, en la definición de estas actuaciones de inversión y en el soporte que estamos dando a muchas empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, a la definición de los planes de inversión y la definición de proyectos. Lo primero es cómo accedo a estos fondos. La segunda, qué primeras convocatorias están saliendo y por último, una serie de tips y aspectos a tener en cuenta, recomendaciones prácticas. Primero, ¿cómo accedo a los fondos? Bueno, de forma explícita ya se regula en el mecanismo de recuperación, en este detalle del texto aprobado por la Comisión, cómo se van a repartir los fondos. Aquí recojo los mecanismos más significativos. El primero, va a haber un reparto de fondos, una territorialización con las comunidades autónomas. Aproximadamente algo más del 50% se va a cogestionar por las comunidades autónomas de estos fondos. Como veis, es una cantidad muy significativa. Estamos hablando de algo más de 35.000 millones de euros, más en las aportaciones de REACT-EU. Esto tendrá que producirse a través de convenios para el despliegue de proyectos y convocatorias autonómicas. Y esto se está negociando en las comisiones sectoriales entre las distintas, los organismos competentes de las comunidades autónomas y los organismos competentes en la Administración Central en el marco de las competencias que tengan delegadas las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Luego tenemos convocatorias centralizadas de ayuda al uso, para, sobre todo iniciativa promovida por empresas, iniciativa privada, donde aquí veremos sobre todo cofinanciación de convocatorias ya existentes, ya conocidas y otras convocatorias que surgirán nuevas. En este primer año lo que veremos más será nutrir de mayor fondo a través del mecanismo de recuperación programas, convocatorias que ya existían, porque no hay tiempo material para la definición de nuevas convocatorias que exigen pasar por un procedimiento bastante largo en cuanto a la aprobación o la definición por parte de la Abogacía del Estado, Intervención General Delegada, etc. Entonces, lo que veremos en el 21, en la mayoría de los casos, serán convocatorias ya existentes con mayor dotación de fondos, contando con la cofinanciación de este mecanismo de recuperación y resiliencia. Luego tendremos convocatorias para estos proyectos singulares, que es un término que se está empleando mucho en toda la literatura y el detalle de este mecanismo de recuperación y de las actuaciones de inversión, como va a ser aquellas convocatorias que se deriven de los famosos proyectos estratégicos país, de los famosos PERTES. Luego habrá una participación del Estado en este Plan Nacional de Recuperación. Hay un actor que quiere ser relevante, que se posiciona y levanta la mano para bajar al terreno de juego, que es el Estado, donde participará como un actor más en algunos consorcios, sobre todo en estos consorcios en proyectos singulares y en los derivados de los PERTES, en fondos públicos, privados que se instrumenten e incluso en el capital de empresas. Otro actor muy relevante que creo que es importante que tengáis muy en cuenta es el mecanismo de compra pública precomercial y la compra pública de tecnología innovadora, cuyo objetivo es el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y prototipos, incidiendo sobre todo en los que van a ser necesarios para ser competitivos en esa transición energética y en esa transformación medioambiental. Participación, se pretende también ser dinamizadores y ser palancas para la participación de nuestras empresas en proyectos transnacionales o en nuestros famosos proyectos importantes de interés común europeo. Y por último, lo que sería la ejecución directa de proyectos en las cuales existe una competencia estatal o por parte de las comunidades autónomas con aquellos proyectos que se consideren cuenten con la declaración de interés general. Primeras convocatorias públicas. Ya estamos viendo, y voy a poner claros ejemplos de primeras convocatorias públicas que ya han sido publicadas y algunas han cerrado ya.
La primera que salió fue la de proyectos de I+D en líneas estratégicas de colaboración público-privada. Ya está cerrada, cerró el pasado 18 de mayo. Esta convocatoria realmente fue bastante inminente. Iba dirigida a proyectos consorciados público-privados, actuaciones de I+D+I en líneas estratégicas por parte de la Agencia Española de Investigación. Contaba con un presupuesto de unos 65 millones en forma de subvención para los investigadores, los organismos públicos y otros 35 millones en préstamos para empresas, y eran proyectos con una temporalidad de 3 años que debía responder a tópicos muy concretos que se definían en cada convocatoria. Esta convocatoria se prevé que salgan en los distintos años y es muy parecida a la que conocíamos como la de retos colaborativos. Ojo, porque esta convocatoria, como digo, se cuentan con poco espacio de tiempo, se contaba con 3 semanas para prepararla. Otra convocatoria que ya es conocido por todos y que ha venido este año cofinanciada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el programa Neotec. El programa Neotec se cierra mañana, el 8 de julio. Gracias a la cofinanciación con el MRR ha pasado un presupuesto en el 2020 de 25 millones a un presupuesto en el 21 de 36, como veis, se ha incrementado de forma significativa. Este es el ejemplo de un poco la dinámica que van a seguir estas convocatorias que se nutran de este mecanismo. Van a verse incrementadas a nivel del presupuesto y habrá matices que incorporen del objetivo de este Plan Nacional de Transformación y Recuperación. Como sabemos todos, esta convocatoria va dirigida a la puesta en marcha de unos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de una actividad de investigación. Y sobre todo van enfocados a una primera etapa que permita el situar mi modelo de negocio y mi usabilidad para luego desarrollar un claro desarrollo empresarial a partir de esta tecnología. Luego tenemos una convocatoria que ha sido relativamente inminente, que esta sí podemos decir que es una convocatoria nueva, que es la convocatoria que sacó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que la publicó el sábado pasado, no el anterior, el programa dirigido a misiones de inteligencia artificial, con cierre, como digo aquí, que se cuentan, creo que eran 26 días hábiles, se cierra el 3 de agosto del 21. Va dirigido a actuaciones de I+D para la transformación digital de la economía y la sociedad en materia de inteligencia artificial en 5 temáticas concretas: salud, empleo, energía agroalimentaria y medio ambiente. Como beneficiarios se cuenta con las empresas, organismos de investigación y asociaciones empresariales. La participación es, como estamos habituados en la convocatoria Misiones, que ya conocíamos la de CEDETI del año pasado, son proyectos colaborativos público-privados en cooperación. Como mínimo se tiene que contar con una gran empresa que actúe con el rol de líder, un organismo de investigación y de difusión de resultados y 5 pymes que cuenten como mínimo con un presupuesto del 20% del total del proyecto. Nos situamos en TRLs que van de un TRL 3 a 6, unos TRLs más o menos medios. El presupuesto del proyecto es relevante, son proyectos importantes, entre 10 y 20 millones de euros y una duración de 3 años. Las subvenciones a pymes estarían en torno al 80% de intensidad y a grandes empresas del 65%. Estamos hablando que hay un presupuesto a repartir de 50 millones de euros y aquí estaríamos hablando de subvención a fondo perdido, no de préstamo. Aquí he puesto el enlace, el pantallazo a la página web del portal de ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es donde se tiene que acceder para poder cumplimentar el formulario correspondiente. Próximas convocatorias que se esperan. Se prevé que a mediados de julio del 21, dentro de esa política palanca 5 y de esa actuación que vimos 12 del Ministerio de Industria, con aproximadamente 3 o 4 semanas de plazo por parte de la Secretaría General de Industria de PYME, se lanza un programa para el impulso de estos planes de sostenibilidad e innovación en el sector industrial, dentro de ese eje que veíamos de impulso a la competitividad y sostenibilidad de la industria. Y aquí va a haber como 2 líneas de actuación, 2 convocatorias. Perdonad, va a haber una convocatoria con 2 líneas, una línea dirigida a actuaciones de I+D+I, investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en materia de organización y procesos, y se contemplará en la misma orden de bases una segunda línea dirigida a planes de sostenibilidad y eficiencia energética, donde se enfocará a inversiones destinadas a la protección del medio ambiente
y o medidas de ahorro energético. ¿Qué se persigue? Se persiguen actuaciones dirigidas a la economía circular, con innovación aplicadas en la cadena de valor de ese sector industrial, la descarbonización, la eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible, materiales y productos avanzados, innovación en procesos de calidad y seguridad e innovación del proceso productivo en materiales y productos avanzados. Esta es una de las líneas que veáis que dentro del Ministerio de Industria se contemplaba en esta actuación de inversión dirigida a esa sostenibilidad, a ese apoyo de sostenibilidad del eje industrial, se valoraban aquellos proyectos singulares o sus partes industriales y luego actuaciones más individuales para las empresas. Esta sería una de las convocatorias dirigida a actuaciones individuales por parte del tejido industrial. Se habla de un máximo de presupuesto financiable del 80% y se habla de combinar subvenciones más préstamos reembolsables hasta llegar a las intensidades máximas que nos permite Bruselas para las distintas actuaciones, en el caso de investigación, desarrollo e innovación, y para las líneas de sostenibilidad, pues en las limitaciones que nos permite Bruselas en actuaciones medioambientales y de eficiencia energética. En este marco yo creo que es importante, y algo que nos preguntan, o que es una cuestión que se repite tanto en las charlas como a nivel de los clientes, es cuando hablamos de intensidades máximas de la ayuda, ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Hasta dónde me va a financiar estos distintos mecanismos de actuación, estas convocatorias que vayan saliendo? Aquí nos tenemos que remitir a las intensidades máximas de ayuda por parte de Europa, del reglamento de exención por categorías y de lo que sería el marco de ayudas estatales a la investigación, desarrollo e innovación. Por hacerlo sencillo, nosotros desde Incotec hemos elaborado un pequeño, como veis, un pequeño Excel, un pequeño diagrama donde recogemos, ha hecho un análisis de estos documentos. ¿Cómo nos situaríamos? En investigación fundamental, que no va a darse el caso, estaríamos tanto para gran empresa como para pequeña en todos los escenarios de tipología de compañías a un 100% de intensidades máximas. En investigación industrial, que habría ya convocatorias con donde nos exigirían cierto componente de investigación industrial, nos moveríamos en torno al 50% de intensidad máxima de la ayuda para gran empresa, hasta el 70% para pequeñas, con una posibilidad de incrementar hasta el 80% si cumplimos ciertos requisitos, como la inclusión de centros de investigación, de organismos públicos de investigación. Desarrollo experimental, pues nos situaríamos entre un 25% a intensidades máximas de un 60%, también con esta incorporación de ciertos requisitos tendríamos este premio a más hasta el 60%. Innovación a favor de pymes sería de un 50% para medianas y pequeñas, aquí obviamente las grandes empresas no estarían excluidas. Innovación en procesos organizativos o procesos de innovación, estaríamos entre un 15% en gran empresa, un 50% para pymes, medianas y pequeñas. En ayudas a inversión productiva, nos encontraríamos en todos los casos en un 50% de intensidades máximas, pudiendo llegar a un 65% si nuestra inversión se encuentra en algunas de las zonas donde las intensidades son mayores a estos volúmenes, a estas actuaciones de inversión, que son zonas preferentes para la Comisión Europea. Luego tendríamos las inversiones medioambientales. En cuanto a inversiones medioambientales, estaríamos en intensidades que irían de un 40% hasta un 60% y podríamos incrementar a un 75% si se dan ciertos requisitos. Inversiones destinadas a eficiencia energética y de un 30% hasta un 65% de intensidad máxima con ciertos requisitos. Y por último tendríamos lo que serían inversión en energías renovables, en temas de eficiencia energética, que estaríamos en intervalos iniciales para la gran empresa entre el 30 y el 45%, pudiendo llegar a incrementar máximos del 65-80% si se da ciertos requisitos específicos. Esto sería un poco el mapa a vista de pájaro de las intensidades máximas según el tipo de actuación que llevemos a cabo. Aquí ciertos aspectos a tener en cuenta. El primero es el efecto incentivador, que también es una de las grandes cuestiones que surgen, ¿no? Aquí el mensaje es cuidado. No toda actividad de inversión debe estar iniciada
con anterioridad, en principio no, toda la actividad de inversión iniciada con anterioridad a la solicitud de ayuda no sería financiable, salvo ciertas excepciones que podrían recoger inversiones con carácter previo, pues que quizás enero del 2021 o incluso en algún caso meses del ejercicio 20. Pero como digo, serían salvo excepciones. Tendremos que a priori considerar que toda actividad financiable sería a partir de la fecha en la que se abriese la solicitud de la convocatoria de ayuda. Tipología de proyectos, importante, cobrarán especial relevancia los proyectos colaborativos, los proyectos de I+D+I, sobre todo de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que sea consorciado, que vayamos en contexto colaborativo con otras empresas de distintos tamaños y con otros con agentes del ecosistema del conocimiento, con universidades, centros tecnológicos. En cuanto a gastos elegibles, se determinará en función de la convocatoria. Pedro, estaríamos hablando de si serían financiables los gastos en los que estamos habituados, gastos de personal, materiales, colaboraciones externas, técnicas, la amortización, el concepto de amortización de aparatos y equipos, incluso en algunas convocatorias nos permitirían, y bajo la adquisición de equipos, nuevas instalaciones, incorporar la parte del CAPEX vinculado a las actuaciones. En cuanto a tipologías de inversión, es importante que contextualicemos que el plan de transformación persigue una reactivación de la economía. Por ello, la mayoría de las actuaciones financiables se encontrarán en unos TRLs medios y altos, es decir, que estén próximos a la aplicabilidad en el mercado, para que a corto plazo puedan dar sus frutos, podemos ver resultados. Entonces, podemos decir que estaríamos en la mayoría de las actuaciones y la mayoría de las convocatorias nos permitirán TRLs que vayan entre un TRL 4 y un TRL 7-8, ¿vale? Siendo más raro las convocatorias que estén en un concepto más de investigación básica. Un concepto que creo que es importante que tengamos todos claro por su importancia y porque va a ser crucial tanto en la preparación de la propuesta como en seguimiento y justificación de la misma, es las siglas famosas de NSH, del filtro verde. Este es un principio que será requisito a cumplir en todas las convocatorias cofinanciadas con el mecanismo de recuperación y resiliencia. De hecho, en todas las que hemos comentado con carácter anterior se contempla esta exigencia. El reglamento relativo al mecanismo de recuperación y resiliencia, aprobado a primeros de año, ya establece que todas las medidas que se incluyan en todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia que apruebe la Comisión Europea no deben ocasionar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales, en el sentido en el que recoge el artículo 17 del Reglamento de Taxonomía, que no son otros que la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención del control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Como veis, he incorporado un pantallazo, una imagen, que es la guía para el diseño y desarrollo de las actuaciones acordes con este principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, es este principio de NSH, que acaba de elaborar y lo ha colgado hace escasamente unos días, esta semana, en la página del Ministerio de Transición Ecológica, y es la guía que debemos cumplir, debemos tener en cuenta a la hora de elaborar la información y el registro que nos va a exigir todas las convocatorias públicas, insisto, cofinanciadas a través del MRR. Para que os familiaricéis en este filtro verde, en todas las convocatorias cofinanciadas vamos a ver unas listas de verificación. Tenemos una parte de esta lista de verificación, que es esta primera, en la cual nos solicita que indiquemos cuáles de los siguientes objetivos medioambientales se requieren en esta evaluación sustantiva según este principio de NSH. Tenemos que dar un tic a sí o si no lo cumplimos, ¿no? Nuestra actuación ¿persigue un objetivo de mitigación del cambio climático? Sí o no. Si ha seleccionado el no, tenemos que explicar el motivo, tenemos que razonar el por qué no, nuestra actuación no persigue mitigar el cambio climático
o la adaptación al cambio climático, si perseguimos la economía circular, incluyendo la prevención y reciclado de residuos, es decir, si todas las actuaciones que preveemos de inversión, actuaciones de I+D, tenemos que hacer este checking y en el caso que el SEAC no contemplo estos principios de taxonomía, justificarlo, pues porque no aplique, porque no tenga en consideración, porque ya lo tengo en consideración en una actuación transversal de mi compañía, tengo que responder. Si la respuesta es no, la justifico, y si la respuesta es sí, que sí lo contemplo en este proyecto, tengo que cumplimentar la parte 2 de esta lista de verificación, que es la que sí, la siguiente. Me hace unas preguntas mucho más concretas y tengo que justificar esta respuesta. Mi consejo es que esto no es un mero checking, o sea, por favor que lo reflexionemos en interno porque esto va a ser mirado con lupa tanto por parte del organismo financiador como después por parte de la Comisión Europea al ministerio competente en el análisis que se haga de la convocatoria, con lo cual es importante que razonemos de una forma adecuada y justifiquemos de una forma sustantiva, de alguna forma lo que quiere decir es razonada y valorada y argumentada cada una de las preguntas, ¿vale? Luego, muy importante aquí el concepto del plan de inversión y proyecto, la estructura que ya deberíamos tener de un plan de inversión y el comenzar a definir esas estructuras de proyectos más en detalle. Y aquí, recomendación y un poco nuestra moraleja. Primero, el plan de inversión es un elemento que tiene que ser clave en estos años. Es clave para una empresa per se, pero es clave para plantear o abordar y aprovechar este Plan Nacional de Transformación y Resiliencia como empresa y como actor clave en nuestro país. Requiere realizar un ejercicio interno muy importante de reflexión con distintos roles en la compañía para determinar hacia dónde se quiere ir, qué pasos queremos dar como empresa, como compañía. Considerando siempre una visión de futuro, o sea, pensando siempre a un plazo de 3, 4 años, pero no pensando en futuribles con un porcentaje en 2% de realización, sino realmente una visión de futuro que realmente sea aterrizable, que sea materializable en escenarios reales. Debe estar alineado con la estrategia empresarial. El plan de inversión obviamente no puede ser una herramienta que no esté conectada con mi estrategia como compañía. Entonces ese plan de inversión tiene que responder a esa estrategia de posicionamiento empresarial, como digo, en un horizonte temporal entre 2 y 4 años. Ese plan de inversión debe contemplar tanto el gasto en activos, o sea, las inversiones en CAPEX, como el gasto operativo, el gasto operacional, el OPEX, de las diferentes actuaciones que se identifiquen y, muy importante, qué necesidades de financiación voy a tener para estas diferentes actuaciones con cara y ojos. Es importante que apliquemos una metodología concreta, un plan de acción con objetivos, metas e indicadores en este plan de inversión, como digo, conectado con esta estrategia de compañía. En este plan de inversión y en la definición de proyectos, desde Incotec estamos trabajando con multitud de grupos empresariales, como digo, tanto grandes como medianos como pequeños, a través de una metodología propia, que es una metodología muy visual, es una metodología de trabajo en árbol, ¿no? Configurar una base de partida sólida a través del concepto de tronco, comenzando con la configuración de este tronco, de este plan estratégico de inversiones, como digo, realista, realizable y madura, o sea, visión de futuro, pero realmente con los pies en la tierra, que recoja muy importante nuestras capacidades, en qué somos fuertes, pero también nuestras debilidades a superar, que aprovechemos este Plan Nacional de Recuperación como una palanca para poder superar debilidades, para reforzarnos, con dos focos claros, que son el eje de digitalización y el eje de transición ecológica. En casi todas las convocatorias va a haber aspectos a tener en cuenta que nos van a obligar a cumplimentar, que es cómo vamos a abordar esta transformación digital, cómo vamos a adoptar estas tecnologías digitales en nuestros procesos y cómo vamos, como veis ya el DNSH, lo que nos está exigiendo es cómo estamos contemplando esta transformación medioambiental y esta adopción de energías más eficientes en todas las actuaciones que planteemos.
Una vez que tengamos este tronco configurado, posteriormente, y algo en lo que ya tendríamos que estar trabajando es configurar las ramas. Estas ramas serían los proyectos. Primero trabajaremos sobre esas ramas más gruesas, esos proyectos más estratégicos para las compañías con los que poder acudir a diferentes convocatorias. Y en esta definición de ramas, muy importante es valorar sinergias y alianzas con agentes de nuestro entorno. Posibles proveedores que nos puedan ayudar en esta adopción de tecnologías digitales o en la mejora de nuestro proceso para hacerlo más sostenible o más eficiente energéticamente. Pues ya tendríamos que estar hablando con este tipo de proveedores tecnológicos. Interactuar con nuestros clientes para alinearnos también con su estrategia, qué van a querer en los próximos años y alinear nuestros productos y servicios con esa demanda del mercado. Pues yo creo que aquí, en todos los casos de uso, en la aplicabilidad de estos servicios o procesos, en este prototipado, en estos llevar a estos demos, tenemos que introducir al ecosistema de clientes. Centros tecnológicos, agentes, clúster, asociaciones empresariales, tenemos que también estar alineados con ellos para hacer más push en ciertas actuaciones. Porque, como decimos, las iniciativas colaborativas van a cubrir un gran aspecto de las convocatorias y en muchos casos no solamente va a ser por acudir a la ayuda, sino que el estar en esas iniciativas colaborativas nos va a permitir ir más rápido en ciertas actuaciones estratégicas como compañía. ¿Qué aportamos desde Incote? Yo creo que es importante, ya se ha comentado, llevamos un año trabajando en este circuito. Contamos con un gran conocimiento en las recomendaciones del Consejo Europeo de los últimos 2 años a España. Los flashes de la Comisión o las prioridades bandera que ha establecido la Comisión Europea para la definición de este mecanismo de recuperación, así como las prioridades que se están recogiendo y han sido recogidas en los últimos años en los diferentes documentos estratégicos país sectoriales, nos permiten ayudar a alinear las diferentes inversiones con ya el texto definitivo de este Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y con las actuaciones de inversión concretas que están definiendo cada uno de los ministerios competentes. Hemos estado muy presentes y seguiremos estando muy presentes en todo el proceso de avance y gestión de los fondos. Como digo, esto no es algo que se termina ahora. Tenemos muchos años por delante y tenemos que estar ahí, al menos durante esta primera etapa, 31 de diciembre del 23, y en lo que venga después hasta el 26. Estamos siendo un actor muy proactivo en distintos foros, colaborando con distintas asociaciones empresariales como la CEA, con plataformas tecnológicas y con gobiernos autonómicos en intentar ser push o ser un agente dinámico, colaborativo, para que todos los actores os veáis participantes de esto y podamos ayudar a tractorar estos proyectos que ya están siendo una realidad. Colaboramos desde el inicio con numerosas empresas, tanto grandes grupos empresariales como pymes, en la definición, ayudarles a definir este plan de inversión alineado con esta estrategia de compañía y a estructurar ya estos proyectos concretos. Somos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Fomento a la I+D, así como un interlocutor habitual en el marco de diferentes grupos de trabajo con distintos organismos ministeriales y comunidades autónomas. Luego, como digo, en esta labor proactiva de ser un actor relevante y de intentar aportar mediáticamente al entorno la mayor claridad y ser un apoyo, pues trabajamos de forma muy activa en medios de comunicación escritos como en webinars como la que estamos en este momento, ¿no? Y por mi parte, creo que sin extenderme mucho más, creo que he agotado mi tiempo. Esto sería... ¿Sí? Sí, buenos días, Noelia. Muchas gracias. Ahora va a haber un pequeño turno de intervenciones a través del chat para las preguntas que quieran los asistentes trasladarnos. En principio, bueno, ha sido una charla bastante exhaustiva y a la vez muy concreta y didáctica, ¿no? Que has hecho un repaso sobre todo desde el inicio hasta lo más actual y reciente, ¿no? Y las nuevas convocatorias que ya se están poniendo en marcha. Yo, en principio, y antes de trasladarte alguna de las preguntas que vayan surgiendo en el chat, que, bueno, aclarar que la sesión está siendo grabada y en próximos días pues, estará disponible a través de la web de CEA,
para aquellos que lo quieran revisar, y también que, bueno, si la presentación que ha utilizado Noelia la queréis disponer de ella, pues Elisa ya ha dejado su correo de contacto para aquellas personas que la quieran solicitar, se la podéis pedir directamente y os la harán llegar, aparte de estar a vuestra disposición para ayudaros en vuestros proyectos, ¿no? Yo, por mi parte, antes de trasladar alguna pregunta a Noelia, yo, por aclarar, sobre todo para que la gente, a los empresarios le quede claro, este es un programa muy vinculado a la inversión futura que tiene que ir en línea con la orientación estratégica del propio negocio, a la transformación que no quita para que haya habido otros mecanismos, sobre todo el REACT-EU, que se ha ido ya imponiendo para actuaciones más para afrontar la crisis, y que en Andalucía sí se ha trasladado ya. Y que, bueno, también se está trabajando en paralelo desde Bruselas, España y las comunidades autónomas, lo que es el marco 21-27, que habrá otro tipo de ayudas e iniciativas que también podrán llegar a la empresa, pero que este en concreto va muy vinculado a la que es la inversión, ¿no? De ahí el tema de preparar bien el plan de inversiones, ¿no? Y mezclando todo eso, la gran pregunta, y esto ya es una percepción, y a lo mejor la pregunta, una percepción que te pido, es cómo ves cómo se está adaptando la capacidad de gestión. La capacidad de gestión desde la administración, desde los 3 ámbitos de la administración, aquí pendiente todavía de resolver la coordinación entre Estado y comunidades, que está pendiente, aunque hayas avanzado, que se avanza en las sectoriales, pero cómo ves vuestra percepción de se está avanzando igual de rápido en lo que es la mejora de la gestión. Ya has avanzado, ¿no? Multiplicar por 7 los fondos que tenemos que gestionar, ¿no? Y ahora ya pues empiezo después a pasarte algunas de las preguntas que ya llegan por el chat. Entiendo que me has lanzado la pregunta de cómo veo yo la gestión, cómo se está produciendo. A ver, personalmente, esto es quizás una cuestión que debería ser off the record, pero intento ser muy objetiva. A ver, a día de hoy se están produciendo, como habéis visto, pues la primera convocatoria por parte de la agencia sale en marzo, no, perdona, sale en abril. Ya hay varias convocatorias que se están lanzadas, otras que están, si no recuerdo mal, ayer también se lanzó una por parte de Industria para el tema de digitalización contra MRR, el Ministerio de Industria. Están saliendo convocatorias. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que están haciendo deberes. El gran problema es que yo aquí todavía no acabo de percibir a nivel de la cogestión con las comunidades autónomas cómo se va. A mí quizás la mayor preocupación es estas competencias, estas más del 50% de los fondos que van a ser cogestionados por las comunidades autónomas, la cogobernanza y la regulación de los convenios, ¿no? Y el que vaya empezando esto a vislumbrarse. Luego también la colaboración entre ministerios, va a haber convocatorias que tienen que ser cogestionadas entre distintos ministerios. Los famosos PERTES, como veis, están siendo muy mediáticos, pero no acaban de despegar. El Consejo de Ministros a día de hoy todavía no ha aprobado ninguno, pero están saliendo notas de prensa constantemente. El otro día la ministra de Industria, creo que fue el sábado, hablando ya el de Naval, cuando el de automoción todavía no ha sido aprobado por Consejo de Ministros. ¿Qué ocurre con el famoso listado base de datos para empresas PERTE? Pues a día de hoy no hay reglamento. Entonces yo aquí, Daniel, permíteme que sea un pelín crítica en que todavía creo que no se está aterrizando del todo y las empresas están nerviosas. Yo creo que tendría que haber mayor claridad en la definición de las reglas del juego. Al menos que a las empresas se les empiece a avanzar qué va a ocurrir en los próximos meses, qué previsión hay en los próximos meses, ¿no? Positivo, que tenemos convocatorias con cara y ojos. Negativo, que yo creo que falta hacer una previsión de escenarios para los próximos 6 meses para que las empresas puedan situarse. Es algo en el que yo creo que todos estamos empujando, que exista esos escenarios de qué va a ocurrir. Pues sí, vamos, sí, desde luego desde la organización empresarial estamos insistiendo en ello, ¿no? En el problema de la gobernanza y sobre todo de la transparencia hacia la empresa y cómo acceder a estos fondos que llevan ya un año entero haciendo ruido mediático, ¿no? Y hay interés en ello. Preguntas por aquí, sobre todo es de cara a esa transparencia. Entiendo que ya lo has comentado, que la web donde actualmente acceder a la información de las iniciativas y convocatorias que se vayan habiendo de una forma global,
a través de Moncloa. Moncloa tiene una página y yo también os recomiendo el Ministerio de Transición Ecológica, como sabéis es un ministerio que va a gestionar fondos importantes y donde la mayoría de los mismos a priori van a ser competencias delegadas a las comunidades autónomas. Creo que es una página que está muy bien estructurada, creo que sea el enlace con todo lo que es la parte del Plan Nacional de Recuperación y lo que toca al Ministerio de Transición Ecológica y al ámbito de transformación medioambiental, de transición ecológica, os recomiendo que la veáis. Yo creo que he puesto el link, está la guía de los DNSH, está la territorialización ya de todas las actuaciones que están viendo la luz, como la que habéis comentado de rehabilitación de gestión de recursos hídricos hay una, bueno, todo lo que tiene que ver con las competencias delegadas y la territorialización por comunidades autónomas, hay un mapa donde se linka y se ve las actuaciones concretas. Entonces, la de rehabilitación de edificios para hacerlos sostenibles, entonces yo creo que esa página también está bastante trabajada y es bastante intuitiva. Mira, la está compartiendo Elisa, estoy viendo. El resto, de momento, digitalización ha compartido algo, pero para mí las más completas, lo digo porque si no, como digo, hay muchísima información, pero hay que centrarse. La del Ministerio de Transición está bastante completa y sobre todo el tema de la guía de NSH de obligada lectura. Y yo creo que la de Moncloa, si os permite, pues teóricamente hay obligación de que se cuelgue todo lo que tenga que ver con el mecanismo. Están las presentaciones de ministerios, están las distintas actuaciones de inversión concretas por organismo competente, el texto del último plan nacional según aprobación por la comisión. Bueno, se van colgando información. Una pregunta que a lo mejor no sabes contestar, un tema más para la administración. Has comentado que se está a la espera del acuerdo definitivo de la propuesta de la Comisión con el Consejo para adelantar esos 9.000 millones, pero por otra parte que ya hay consignado más de 26.000 millones en el presupuesto. Y la pregunta es, ¿por qué hay que esperar a lanzar, si se está esperando a lanzar esa convocatoria, ese acuerdo, ¿no? Entiendo que es un tema más administrativo, pero bueno, por si... Es lo que he comentado, me hacían pregunta por eso que acabo de comentar. No tenemos que esperar a los 9.000 euros perdona, 9.000 millones para ponernos en acción. Como ya os he comentado, de hecho, veis que se están aprobando convocatorias contra este mecanismo. Ya se ha anticipado por parte de nuestro gobierno contra déficit en los presupuestos generales del Estado 26.000 millones largos contra este Plan Nacional de Transformación. Lo que se hará es corregir esta partida presupuestaria. Si llega a 9.000 euros, pues contra el déficit ya no serán 26.000, sino 9.000 menos. Y luego esperamos que antes de finalizar el año se cuente con el desembolso del primer semestre del plan. Llegarán aproximadamente otros 13.000, no llegarán a 13, unos 12.000 millones de euros contra el primer hito semestral de justificación. Entonces, bueno, pues contra el déficit ya no habría 26.000, sino los 13.000 más los 9, 10 que puedan llegar contra el primer semestre. No se tiene que esperar, insisto, a ver, la ratificación por parte, obviamente si el Consejo Europeo no ratifica el plan, no existe, no tenemos plan de transformación. O sea, es algo que tiene que ocurrir, es un trámite burocrático, pero condiciona que esto siga avanzando. Se entiende que no tiene que haber ningún problema, pero es un proceso que tiene que darse. No obstante, como digo, el gobierno, habéis visto, ya hay convocatorias como la de misiones de inteligencia artificial, la ayuda que sacó la agencia de investigación, las convocatorias que están saliendo por parte del IDAE que van contra el mecanismo de recuperación y ahora mismo van contra el presupuesto español, van contra la partida de los 26.000 euros, porque no tenemos en nuestra bolsa todavía el fondo. De hecho, es que sabéis que la Comisión Europea tiene que salir a endeudarse a mercados financieros. Requería la aprobación, la ratificación del mecanismo de recuperación para solicitar deuda a mercados financieros que ya ha conseguido. ¿Vale? Una pregunta concreta en el tema de los proyectos de transformación digital. Preguntan la alineación del proyecto con la propia Agenda 2025, que entiendo que... Tiene que ir totalmente en línea. Algo que el Plan Nacional de Recuperación no ha salido de una chistera sino que se ha nutrido la definición de los distintos planes de actuación y de inversión, se han nutrido de los distintos planes estratégicos nacionales y sectoriales, como el de automoción, el de España Digital, el de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Muy bien.
Sé que te queda poco tiempo, así que yo, por si quieres resumir, darnos 4, 5, 3 conclusiones que de este webinar, de toda tu experiencia en estos meses, quieras destacar a modo de conclusión. A ver, yo creo que es importante primero que nos situemos, que yo creo que es básico, si ya lo era hace 2 meses, yo creo que ahora es esencial que contemos con una estrategia como compañía clara, de dónde queremos, esa visión de dónde queremos estar en 2 o 3 años, que tengamos ya estructurado un plan de inversión claro en línea con esa estrategia como empresa, y porque de ese plan de inversión se nutrirán los distintos proyectos que vayamos alineando con las distintas convocatorias. Importante, calma, no vayamos a todas las convocatorias que empiezan a salir, porque quizás, como digo, lo que prevemos es que estas convocatorias iniciales no sean las que vengan más nutridas de fondos, sino que las más nutridas de fondos sean a partir del 22 y las convocatorias quizás más potentes porque tengan más capacidad de gasto y de preparación la administración. Ahora mismo la administración está cogiendo terreno, pero no está al 100% de gestión de lo que va a suponer estos fondos. Si puede haber aquellas interesantes, bueno, pues vayamos dosificando esfuerzos. Es importante que estructuremos ya un máster proyecto, un documento máster de proyecto que nos permita encauzar esa actuación hacia una línea u otra. Y creo que es esencial hablar en colaboración, o sea, el escuchar a nuestro entorno, a nuestros clientes, el empezar a ya ver con qué proveedores tecnológicos tengo que trabajar, porque aquí no olvidemos que la mayoría de las convocatorias van a hablar de transformación digital, van a hablar que en esas actuaciones que yo planteé en esos proyectos tiene que haber ciertas tecnologías digitales que adopten mis procesos productivos, sensórica, big data, interpretación de datos y eso, modelos predictivos, y eso ya lo tengo que estar trabajando y ahí necesitará seguramente contar con un proveedor tecnológico o un agente del conocimiento, un centro de investigación o una universidad. Creo que es importantísimo escuchar qué va a querer nuestro cliente, nuestro pool de clientes en los próximos años para ir también en línea con esas necesidades. Y aquí creo que es muy importante que no nos obnubilemos con los famosos PERTE. O sea, la respuesta es cómo puedo entrar en un PERTE. Los PERTES van a ser importantes, van a ser grandes líneas de actuación que irán definiendo distintas convocatorias donde podré entrar o no, pero va a haber multitud de otras convocatorias. Algunas ya las vamos a conocer y van a haber multiplicado sus fondos y otras, como las que comentó de industria, van a sacarlas con carácter individual para empresas de forma individual, pero que por favor que los PERTES no se... O sea, el plan de recuperación no únicamente está definido en el marco de los proyectos PERTE. Importante la compra pública innovadora, creo que es un mecanismo que va a coger fuelle y va a ser interesante que lo tengamos en cuenta y también creo que es muy importante estar muy pegados a lo que mi comunidad autónoma va a definir, porque no olvidemos que más del 50% de los fondos se van a gestionar a través de convocatorias autonómicas, lo cual es muy importante saber qué necesidades tiene la comunidad autónoma y qué previsión tiene de convocatorias futuras. Y nosotros encantados, Elisa está en el terreno, está como responsable de la oficina de Sevilla, encantado de escuchar vuestras necesidades. Ya nos encontramos trabajando con multitud de empresas desde hace meses en los planes, en la definición de ayudas, de pintar estos planes y de estructurar ya esos proyectos, porque también es importante, los plazos van a ser muy cortitos. Las convocatorias que deben resolverse en diciembre, como veis, no se va a contar con más de 4 semanas para prepararlas. Por lo tanto, es importante ya tener un documento de trabajo más o menos definido para luego rematar. Y luego también no olvidemos las intensidades máximas. Aquí no va a venir un helicóptero repartiendo billetes verdes, que no son intensidades del 100%. Ya habéis visto que esa estructura muy simplificada de máximos nos lo marca el régimen de excepción comunitario y el marco de ayudas estatales. Pues aquí igual yo creo que hay que hacer un análisis reflexivo de cuáles son los análisis, la capacidad financiera de mi compañía y cómo esas intensidades se encajan con lo que necesito, ¿no? Y por mi parte, bueno, pues encantada, no sé si he intentado ser lo más práctica dentro de las posibilidades, entenderme que tampoco, bueno, pues lo que hay es lo que hay, las convocatorias que ya están saliendo pues nos van dando ciertas pautas y por favor, importante el tema del filtro verde, los DNSH va a ser un parámetro, un requisito que va a estar en todas las convocatorias cofinanciadas. Y no es tan sencillo como hacer un check-in, sino que es importante que reflexionemos a la hora de complementar este parámetro, este requisito verde. Pues
Pues muchas gracias, Noelia. No hay más preguntas, además nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradecerte de nuevo la colaboración que ya hemos institucionalizado con vosotros, Brincotec, que a partir de ahora seguiremos realizando actuaciones e informando, sobre todo informando a la empresa andaluza para ayudarles a prepararse para estos fondos. Pendiente de lo que pueda salir en estos meses y sobre todo a partir de septiembre retomar con más intensidad y prepararnos, como te avanzas, ¿no? Que quizás 2022 sea el año más importante para optar a estos fondos y preparando esos proyectos. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos y recordad que próximamente tendréis el vídeo a disposición y que la presentación pues se la podéis pedir a Elisa y si tenéis problemas por el correo nos la pedís a nosotros y le haremos llegar la petición. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.